Hola, buenas tardes a todos. A nombre de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, les doy la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de seminarios. En especial, hoy saludamos a quienes se están conectando por Facebook Live. Hoy se cumplen 75 años desde que tras la derrota de la Alemania nazi, el 8 de mayo de 1945, y tras la rendición efectiva del Imperio de Japón el 2 de septiembre, un día como hoy, del mismo año, finalizara la Segunda Guerra Mundial, como les decía, el 2 de septiembre. Para conmemorar este hecho que marcó la historia de la humanidad, les invitamos a reflexionar en la conferencia que comenzaremos en breves minutos. Les comento que durante esta exposición los micrófonos y videos de quienes están conectados por la plataforma Zoom van a estar apagados, no obstante, tienen la posibilidad de interactuar a través de sus preguntas y respuestas en el icono que aparece abajo, y para quienes están conectados por Facebook Live lo podrán hacer a través de sus comentarios. Entonces, comenzamos esta conferencia que les tenemos preparadas con la presentación de nuestros panelistas. Un segundo. Ok, partimos entonces. En primer lugar, va a exponer el profesor Fernando Wilson Lazo, doctor en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Ciencia Política, con diplomados en Política de Defensa y Gestión de Recursos y en Pedagogía y Aprendizaje Avanzado. Es miembro del número de la Academia Chilena de Historia Naval y consultor en temas latinoamericanos en seguridad y defensa y del Ministerio de Defensa Nacional, además de profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Academia de Guerra Naval. Cuenta también con diversas publicaciones en libros relacionados con la historia de Chile. A continuación seguirá la presentación del profesor Joaquín Fernandoa Huerta, quien es doctor en Historia de América de la Universidad de Sevilla y actualmente profesor de Historia Contemporánea. Un segundo. Ahora sí. Repetimos entonces. Seguirá la presentación del profesor, también doctor Joaquín Fernandoa Huerta, quien es doctor en Historia de América de la Universidad de Sevilla y actualmente profesor de Historia Contemporánea de las Universidades San Sebastián y Católica de Chile, además de presidente de la Academia Chilena de la Historia. Ha sido investigador invitado en universidades extranjeras y ha publicado diversos libros y artículos relacionados con Chile y la política nacional y mundial. Y por último, intervendrá el profesor Miguel Navarro Mesa, abogado y cientista político, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y magíster en Derecho de la Universidad de Chile, que posee estudios en universidades e institutos de Inglaterra y Estados Unidos, y actualmente es el jefe del Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y profesor de la Academia de Guerra Aérea de la Fuerza Aérea de Chile. Ha sido también profesor titular e invitado de varias universidades nacionales y extranjeras. Dejo con ustedes a continuación entonces al jefe del Centro de Vinculación con el Medio de la ANP, el señor Cristian Pino, quien será moderador de esta conferencia. Muchas gracias, Carolina, gracias a los expositores y gracias a los más de 150 espectadores que se siguen sumando a esta transmisión, el primer seminario abierto que hemos tenido acá en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Hemos tenido varios para los alumnos de manera privada, pero este es el primero que tenemos abierto y con 3 grandes expositores. Muy brevemente voy a contar que el profesor Fernando Wilson, nos va a contar de la última etapa de la Segunda Guerra Mundial, que termina oficialmente, como decía Carolina, un día como hoy, y coincidentemente se inicia un día como ayer, el 1 de septiembre de 1939, con la invasión de Alemania a Polonia. Fernando va a hablar de la etapa final de la guerra, el carácter, su desarrollo, cómo este conflicto se descontrola desde el año 1942 para ser un conflicto ya de características globales. Nos hablará de la paz que se firmó tanto en Europa como también en Oriente, y finalmente lo que fue estas potencias de la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿cierto?, enfrentados desde el 45
hasta el 89. El profesor Joaquín Fernandois nos va a hacer una exposición de lo que ocurrió desde 1945 en adelante, la conformación de la política y la seguridad internacional, ¿cierto?, de la posguerra, centrándose básicamente en lo que vino después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la Guerra Fría. Y el profesor Miguel Navarro, profesor acá de la casa, jefe del Centro de Estudios de ANEPE, nos va a contar cómo afectó la guerra principalmente a Chile, la perspectiva de nuestro país frente a este conflicto global. Profesores, yo los dejo entonces a ustedes con el mando. Va a comenzar el profesor Fernando Wilson. Solamente volver a recordarles que sus exposiciones son de 15 a 20 minutos. Yo cuando ustedes hayan cumplido los 15 minutos les voy a recordar el tiempo para que tengamos la oportunidad también de responder las preguntas y respuestas que van a estar llegando a través del icono dedicado para eso. Así que, muchas gracias por su participación. Fernando, le dejo la palabra entonces para que nos cuente sobre esta última etapa de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, antes que nada, coloco mi PowerPoint y comenzamos con el proceso. Bueno, corresponde agradecer la invitación a poder exponer sobre un tema de estas características que, cortesía de la pandemia y en general los eventos que se han estado desarrollando en el mundo, nos han, para todos los efectos prácticos, hecho olvidar cualquier cosa que no sea la coyuntura y los hechos del presente. Sin embargo, el final de la Segunda Guerra Mundial, en más de algún sentido, determina nuestro mundo contemporáneo y prácticamente construye el mapa del mundo en el que nos estamos moviendo. En esa situación, la Segunda Guerra Mundial como conflicto, y siguiendo en esto las tesis de Norman Friedman en su obra clásica The 50-Year War, de alguna manera se pueden entender como la combinación o la dinámica de tres conflictos sucesivos, los cuales se extienden precisamente desde el 39, o incluso desde una perspectiva soviética, desde prácticamente el fin de la guerra revolucionaria del año 23, la guerra civil, hasta 1989. La concepción clásica que hace nacer la guerra en los primeros días del 39, el 1 de septiembre con la invasión alemana, el 2 y el 3 con las declaraciones de guerra sucesivas, francesa y británica y francesa, en ese orden, marcan el inicio de lo que puede haber sido concebido en una etapa inicial básicamente como un conflicto europeo. Una dinámica que seguía las interpretaciones incluso tan clásicas como del Congreso de Viena, en términos de una Alemania que buscaba recuperar su posición de poder en Europa Central, y que para eso, básicamente y en coordinación con la Unión Soviética, redefinía el mapa del este europeo. Las campañas o las operaciones previas, incluso al estallido de la guerra, la anexión de los Sudetes, la incorporación del Memel, y posteriormente la invasión a Polonia y su segmentación, su fragmentación entre la Unión Soviética y la misma Alemania nazi, reflejaban de alguna manera la recuperación del mapa del siglo XIX. Sin embargo, este conflicto, que se expande con la invasión exitosa a Francia durante el mes de junio del 40, y finalmente su, digamos, bloqueo con el fracaso a la invasión alemana, fracaso de la invasión alemana a Gran Bretaña durante el mes de agosto y septiembre del año 40, le da a este conflicto un carácter de inconcluso o irresolvible militarmente. La debilidad naval de Alemania le impedía poder desarrollar una operación anfibia, y al mismo tiempo el fracaso en la campaña de la batalla de Inglaterra le impedirá obtener la necesaria supremacía aérea para superioridad del control del aire, para poder de esa manera desarrollar la operación León Marino. El vacío estratégico en el que queda Alemania, la ausencia de planificación político-estratégica, y al mismo tiempo para enfrentar un escenario imprevisto como era el de una derrota tan rápida de Francia, unida a la cobeligerancia italiana que los llevará primero al intento fracasado de invasión a Grecia y posteriormente a la desastrosa campaña en el norte de África, llevarán a una ampliación del conflicto a las periferias, a los remnants del mundo europeo, y a contar del año 41 con la invasión a los Balcanes, la operación Marita, y posteriormente Barbarroja, la invasión alemana a la Unión Soviética, llevará finalmente al desarrollo de un conflicto europeo general. Se podría argumentar que ya desde el año 41 este era un conflicto realmente global, en términos de que tanto Gran Bretaña como Francia y sus extensas redes coloniales se encontraban ya directamente comprometidas. Pero no va a ser más que hasta la segunda mitad del año 41, cuando el ataque a Pearl Harbor por parte del Japón y el desarrollo posterior de operaciones que lo llevarán a la conquista del sureste de Asia,
como extensión a las operaciones ya desarrolladas desde el año 37 para el control de China, que convertirán este conflicto o le imprimirán a este conflicto un carácter propiamente global. La Segunda Guerra Mundial se convierte, por tanto, durante el año 42, en el mayor ejemplo, la mayor experiencia histórica del fenómeno conocido como la guerra industrial de masas. Un compromiso total de los recursos del Estado que, combinado con la capacidad industrial de reposición de fuerzas perdidas y la conscripción de masas, inaugurada, digamos, por la República Francesa durante las guerras revolucionarias y napoleónicas entre 1795, y 1815, le darán, por tanto, a este conflicto un sentido de carácter lo más cercano que conocemos a la concepción clausewitziana de la guerra absoluta. Ciertamente una guerra total para gran parte de los involucrados. En esta mecánica, para 1945, claramente el conflicto había adoptado un patrón que favorecía a las grandes potencias marítimas. Lo que tradicionalmente el propio Alfred Thayer Mahan en algún momento denominó como el conflicto entre el elefante y la ballena, entre las potencias marítimas y las potencias continentales, claramente favorecía a las potencias marítimas anglosajonas, las cuales se estaban ya imponiendo de manera prácticamente incontenible. Y aquí es donde vemos claramente definidos dos escenarios, dos teatros de operaciones de características brutalmente diferentes. Me permito avanzar al primer mapa que nos muestra a principios del año 45, cómo la Alemania nazi estaba siendo aplastada en la pesadilla estratégica que había planteado el propio pensador militar alemán Karl von Clausewitz en su clásico Vom Krieg acerca de la guerra, es decir, la violación del principio de la concentración y un conflicto de dos frentes en un sentido de una guerra de masas que lo enfrentaba contra una Unión Soviética, potencia continental paradigmática, y por el otro lado las potencias anglosajonas que, con una Francia resucitada y haciendo un apoyo no menor, confluían desde el este y el oeste. Alemania se encontraba a principios del año 45 claramente en los límites de su capacidad de resistencia industrial. La pérdida de los campos petrolíferos en Rumania le generaba un severo problema de acceso a fuentes de energía, mientras al mismo tiempo su capacidad industrial había sido perdida en parte importante con la caída de las provincias de la Alemania Occidental, la Renania, el Ruhr, claramente, y las provincias industriales del este, significaban que su capacidad de reposición de material militar estaba prácticamente a un límite. De la misma forma, sus recursos demográficos, sus recursos humanos se encontraban también prácticamente devastados, y el fracaso de las últimas ofensivas, la operación Herbstnebel, Guardia de Niebla de Otoño, conocida como la ofensiva de las Ardenas el 16 de diciembre del año 44, y posteriormente la sucesión de ofensivas en el territorio húngaro, las tres ofensivas Conrad para liberar Budapest, y posteriormente la ofensiva del lago Balaton, Guardia de Primavera, Frühlingswache, simplemente destrozan al ejército alemán en su última etapa de reequipamiento militar. Desde ese momento en adelante, Alemania ya no libra una resistencia militar organizada, sino que básicamente una resistencia descentralizada en el cual los restos de la Wehrmacht, las fuerzas de defensa, las fuerzas armadas alemanas, resistirán con distintos niveles de intensidad en los accesos o en las aproximaciones al Hinterland, al corazón de Alemania, la antigua Prusia, concentrados en Berlín. Y aquí es donde nos encontramos con la gran diferencia frente a la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial no existe revolución. El intento de golpe de Estado de julio del 44, que fue desarrollado por oficiales vinculados al ejército de reserva, al ejército de reemplazo, el Ersatzheer, conocido públicamente por la película Operación Valkyria, digamos, y que muestra el fracaso del intento de asesinato y la purga posterior desarrollado por el aparato nazi, consolida el control del partido sobre tanto las Fuerzas Armadas como el Estado. Y al mismo tiempo, la eliminación de distintos estados que, mostrando falta de compromiso, como era particularmente el caso de Hungría, a través de la Operación Panzerfaust en octubre del 44, impidió que se pudieran rendir o cambiar de bando como lo habían hecho exitosamente Rumania y Finlandia. Eso hizo que al final del día Alemania quedara condenada básicamente a una resistencia desesperada que llevaría literalmente a la destrucción física del Estado. El resultado de esta operación, la caída de Berlín y finalmente la sucesión del Adolfo Hitler suicidado por el almirante Dönitz, llevará básicamente a que Alemania solamente pueda acogerse a las cláusulas Morgenthau, esbozadas ya desde el año 43 a través de filtraciones de la política norteamericana, en términos de una rendición incondicional.
Ese proceso, conectado también con las declaraciones aliadas occidentales de la fragmentación de Alemania, tanto de Berlín como del territorio alemán, y la desarticulación de la imagen estatal alemana, precisamente para impedir la continuidad política del aparato estatal que había resucitado de la mano de Hitler desde la República de Weimar y había generado los conflictos de agresión de la segunda mitad de la década del 30 en Europa, implicó un cambio dramático dentro de los escenarios europeos. En términos gruesos, la destrucción de Alemania y su resurrección de la mano de la Guerra Fría en dos países divididos que se convirtieron en la primera línea y en el escenario primario de la Guerra Fría, marcarán un escenario europeo que continuará desarrollándose hasta 1989 y que incluso en el día de hoy, particularmente tras la reunificación alemana, mantiene las fronteras del este alemán en las líneas donde fue definida por la Unión Soviética. Es decir, una Unión Soviética que consiguió llegar hasta Europa Central, mantuvo de la mano de Rusia, con posterioridad, enclaves europeos claramente marcados que pueden mantenerse hasta el día de hoy, como por ejemplo el antiguo Königsberg, la antigua capital prusiana, devenida hoy día en el enclave de Kaliningrado. Si bien es cierto, el resto de Europa Oriental ha obtenido su autonomía o independencia y la fragmentación soviética incluso convirtió en independientes a territorios del corazón ruso como Belarus o la propia Ucrania, ello no altera el hecho de que la penetración o la gravitación soviética sobre el este de Europa continúa siendo hoy día un fantasma que de la mano de la Rusia de Putin ciertamente representa un problema de características mayores. El escenario del Pacífico, sin embargo, fue dramáticamente diferente. Para 1945, el Japón había perdido el control del mar. Su escuadra había sido destruida en la espantosa campaña del 42 y 43 en Guadalcanal, posteriormente decisivamente derrotada en la batalla de las Marianas, digamos, del mar del este de las Filipinas, y en un último desafío en la batalla del Golfo del Leyte, en la operación Shogo, los últimos restos de sus formaciones mayores habían sido aniquiladas. Restos de estas formaciones, el gran acorazado Yamato, el mayor jamás construido, y algunas otras unidades de batalla, acorazados y cruceros, quedaron repartidos por todo el Pacífico Oriental. El Japón, sin embargo, pese a perder el control del mar, claramente controlaba todavía enormes territorios de la zona continental asiática. No solamente la península coreana, que controlaba desde el año 5, desde el fin de la guerra ruso-japonesa, sino que enormes territorios en China, en las penínsulas Indochina, de Malaca, y tan lejos como Birmania o incluso la India. A través de esta situación, el Japón se planteaba a inicios del año 45 en una postura totalmente diferente a la de Alemania. Si el partido nazi no quería rendirse, la población alemana ya había asumido con fatalismo la derrota. El viejo dicho de que disfruta la guerra porque la paz que viene será terrible, ya era un concepto, digamos, difundido en Alemania a través de los bombardeos masivos desde el año 44. Japón, sin embargo, el mando estratégico conjunto del Ejército de la Marina, había llegado al plan Ketsugo, un plan de resistencia literalmente hasta el último ciudadano, que llegaba a plantear la muerte heroica y honrosa de 100 millones de personas. La verdad es que Japón no tenía 100 millones de habitantes, tenía 72, y considerando los 8 millones de soldados repartidos por el este y sureste de Asia, contaba con aproximadamente 60 millones de personas de ambos sexos, digamos, en condiciones de resistir militarmente una eventual invasión. El plan japonés era simple y brutal. Debían aniquilar por hambre a cerca de 15 millones de ancianos o niños y luego esperar a las invasiones anglosajonas que se desarrollaran a fines del año 45 a través de una resistencia tenaz que, transando ríos de sangre a cambio de las dificultades de ser derrotados, esperaban conseguir de los Estados Unidos términos de paz que no solamente permitieran la preservación y sobrevivencia del Estado imperial japonés, sino que incluso, con bastante desplante, incluso retener parte del imperio recién conquistado. Dicho plan era menos demencial en términos estratégicos de lo que podría parecer. Si bien es cierto, la fuerza de submarinos norteamericana había aniquilado a la marina mercante japonesa, habían hundido más de 2.700 buques de los 3.500 con los que comenzó la guerra, también es cierto que los Estados Unidos tenían severas limitaciones en términos de poder proyectar una fuerza militar lo suficientemente numerosa para conquistar primero
la isla de Kyushu en Hokkaido, perdón, la isla de Kyushu en el sur de Japón, en la operación Olympic, y finalmente otro grupo de fuerzas en la operación Coronet en marzo del 46 sobre la llanura de Kanto en el centro de la isla de Honshu, la isla metropolitana japonesa. Una operación de esas características implicaría tal nivel de necesidad de levante mercante, tal cantidad de buques de transporte, que los Estados Unidos habían planteado en términos estratégicos un límite de fuerzas a enfrentar en la isla del sur japonesa, Kyushu, de un máximo de 600.000 soldados japoneses. Los japoneses, adivinando dicho problema, haciendo el cálculo inverso, habían desplazado fuerzas en embarcaciones menores, botes de pescadores, etcétera, que navegaban sobre los campos minados fondeados por aviones y submarinos norteamericanos, hasta llegar a cerca del 1.000.000 de soldados en el sur del Japón. Eso hacía para los Estados Unidos una invasión tremendamente difícil. Y si bien la operación Olympic estaba planificada para el mes de octubre o noviembre del año 45, existían severos problemas políticos en términos de su implementación material. La decisión política por parte del presidente Harry Truman no había sido entregada. Y tanto el almirante Nimitz como el general MacArthur se encontraban con un severo problema. Japón, pese a la destrucción de su estructura industrial, sí, vamos redondeando ya. Japón, pese a la destrucción de su capacidad industrial para resistir, continuaba porfiadamente manteniendo su voluntad de resistencia. Bombardeos masivos habían quemado todas las ciudades sobre los 50.000 habitantes, salvo 4 reservadas para el experimento con la experimentación con las bombas nucleares, y todo indicaba que el Japón seguía con una voluntad impertérrita de continuar resistiendo y defendiéndose. La gran sorpresa estratégica para ambos bandos, el Japón y los Estados Unidos, viene precisamente con los lanzamientos de armas nucleares. La bomba de Hiroshima y posteriormente la bomba de Nagasaki producen una alteración dentro de la voluntad del conductor estratégico. El emperador Hirohito, quien había tenido una postura pasiva durante la conducción del conflicto e incluso desde la década del 30, por primera vez levanta la voz, desautoriza al gabinete de guerra e impone a través de un complejo mensaje radial grabado dentro del Palacio Imperial y contrabandeado por el Lord protector del sello privado, digamos, precisamente para poder ser transmitido a pesar de la voluntad de la Guardia Imperial de impedir dicha situación, una Guardia Imperial que literalmente secuestra al emperador para impedirle rendirse, llega al punto de plantearle a la población japonesa de soportar lo insoportable y sufrir lo insufrible. El vacío que genera esta situación, la pérdida de la sustentación política que representa la decisión imperial de rendirse, obliga a los mandos militares japoneses a asumir dicha condición. La salida honorable del suicidio ritual, el seppuku, que es seguido por gran parte del gabinete militar y parte considerable de los mandos tanto del ejército como de la marina, de alguna manera abre la ventana política para que no solamente la rendición se lleve a cabo de forma impecable, sino que al mismo tiempo la resistencia de enormes cantidades de fuerzas militares japonesas repartidas por el este y el sureste del Pacífico se dé de forma prácticamente impecable. Si bien es cierto, soldados individuales continuarán su resistencia hasta la década del 70, en términos prácticos, la rendición japonesa, gracias a la declaración imperial, se hizo de forma mucho más rápida y eficiente que lo que se hizo, por ejemplo, en el caso alemán durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del 45. El problema, o más bien el desafío que esto implicó, sin embargo, es que el gran triunfador en el Pacífico fue ciertamente los Estados Unidos. Y cuando la Unión Soviética expresó su voluntad, particularmente influida por su tardía invasión a Manchuria, digamos, y la destrucción del ejército japonés en el continente asiático, en China en particularmente, llevó a que los soviéticos plantearan la decisión de fragmentar o dividir, siguiendo la lógica europea, a Japón en territorios o zonas de ocupación. La negativa taxativa de Douglas MacArthur, no solamente de tolerar la fragmentación del Japón, sino que incluso de tolerar la presencia rusa en el archipiélago, en las 4 islas primarias japonesas, si bien es cierto, lleva a una suerte de invasión de desquite soviética, particularmente salvaje en el archipiélago, en la sucesión de las islas Sakhalin, impedirá que el Japón sea fragmentado y le permitirá a los Estados Unidos conducir una transición, y más bien un proceso de desmilitarización, ocupación y transición a la actual democracia liberal japonesa mucho más expedita y rápida. En la afortunada decisión de publicar
lo que posteriormente, de preparar y publicar posteriormente lo que se hará hasta el día de hoy vigente Constitución Liberal de 1946, le permitió a Japón enfrentar un periodo de posguerra, si bien durísimo en términos materiales, mucho más expedito y fácil en términos de la retención de los principios tradicionales del Japón desde la era Showa, en términos de que manteniendo los núcleos tradicionales clásicos del Japón, por ejemplo, en este caso la figura intangible del emperador como monarca constitucional, le permiten adaptarse a un proceso de transición que le permitirá primero la reconstrucción económica y posteriormente convertirse en un aliado estratégico crítico de los Estados Unidos y de Occidente en dicha zona geográfica que permanece hasta el día de hoy. El escenario en el resto del continente será mucho más complicado y la fragmentación o división en Corea, posteriormente entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, o posteriormente el triunfo de la Revolución China de la mano de Mao Zedong con una impronta comunista, llevarán a un escenario en ese sentido bastante activo de conflicto, pero que no replicará la tragedia de la ocupación de Europa Oriental que se desarrolló en Europa. Es decir, podemos ver un conflicto que continúa y que de la mano de las dos superpotencias vencedoras, la Unión Soviética y los Estados Unidos, proyecta lo que en términos prácticos es una tercera fase de la Segunda Guerra Mundial, en términos que los principios básicos de conflicto continuaron allí. Con armas nucleares ciertamente y con una dinámica de distensión y coexistencia que se desarrollará desde el año 62, pero que en términos fundamentales proyectan una lógica de conflicto que se mantendrá hasta el año 89. Bien, estoy seguro que he dejado docenas de temas en el tintero que podremos desarrollar con posterioridad, pero espero haber podido presentar una visión medianamente coherente del final en términos de teatro y escenarios estratégicos. Muchísimas gracias y por favor devuelvo el escenario a quienes corresponde. Perfecto, profesor Wilson. Muchas gracias por la exposición, ciñéndose también al tiempo acordado, 20 minutos, así que muy interesante también lo que usted da en torno a lo que fue la etapa final de la Segunda Guerra Mundial que termina formalmente un día como hoy. Solamente recordar, hay más de 220 conectados en este momento, es impresionante desde las regiones que nos están viendo, sería interesante también que nos pudieran decir desde qué lugar de Chile nos ven. Hoy día que la NEP, es cierto, ha podido a través de la tecnología proyectarse. Desde Alemania también hay una persona que nos está viendo en este momento, un lugar central, cierto, para lo que estamos hablando el día de hoy. Seguimos entonces con Joaquín Fernandois, profesor que nos va a dar una exposición sobre lo que vino después de la firma, cierto, de la paz, desde lo que ocurrió del 45 en adelante, cómo se conformó la política y la seguridad internacional de la posguerra, la Guerra Fría. Profesor Fernandois, yo lo voy a molestar cuando usted lleve 15 minutos y después le voy a recordar cuando haya cumplido el tiempo. Muchas gracias por su exposición que comienza desde este momento. Tiene que abrir el micrófono para que podamos escucharlo. Gracias, Cristian, y gracias a la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos por la invitación y a este muy interesante foro, y escuché la brillante exposición de Fernando Wilson, después de mi antiguo amigo Miguel Navarro, también lo escucharé con interés. En primer lugar, la Guerra Fría es una combinación de lucha de estados y lucha de sistemas, y algo que le dice a todo un sistema internacional que en el siglo XX del mundo entero. Tiene analogía, porque estas cosas son nuevas, los historiadores vamos siempre muy atrás, reconozco, pero es importante. Tiene analogías en la historia con la lucha entre la cristiandad y el islam. La Europa protestante contra la Europa católica, o viceversa, en fin, en el siglo XVI, XVII, la guerra de la Revolución Francesa. Y en el siglo XX, desde el año 17, ingreso a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial y Revolución Rusa, esto está en potencia y se está actualizando en estos momentos como lo demostró Fernando. Yo creo que tenemos que ver ese elemento, dónde colocar este tema de este tipo de conflicto, que es la Guerra Fría, que ahora parece llegar a su fin ese tipo de sistemas, pues vuelve una lucha más puramente de Estado. Porque aquí está el otro tema, de que el mundo de fines del siglo XIX no es tan diferente al del comienzo del siglo XXI. Hay una continuidad notable. Y hay un tremendo desorden entre medio, la época de las dos guerras mundiales en el siglo XX, en donde el mundo pudo haber, por lo menos en la articulación de las grandes potencias, quizás haber cambiado con poca probabilidad. Al final, el eje perdió porque tenía menos tanques, menos cañones, menos aviones.
tan simple como eso, porque el Producto Nacional Bruto de los otros y la voluntad de luchar era superior, o sea, sumado todo eso era superior, pero es algo que no hay que olvidar en ningún momento. Serían dos puntos como iniciales que quiero destacar, así como cómo se relaciona esto con la gran historia. Y en segundo lugar, que la demanda de de rendición incondicional que hicieron los aliados, especialmente los aliados occidentales más que la Unión Soviética, aunque eran más feroces los soviéticos, pero los aliados occidentales efectuaron esta demanda de rendición incondicional al eje, implicó, digamos, que la lucha, salvo que se rindiera a comienzo del 44, por ejemplo, implicó que los vencedores se iban a encontrar en el centro de Europa. Y esto, en potencia, era la división de Europa, que era a su vez la continuación del pacto nazi-soviético del 39, que fue también una división de Europa bien clara, bien brutal, bien franca. No había medias tintas en todo esto, entre Stalin y Hitler. Entonces, estaba eso. Personalmente, esto es lo que vemos que fue un tremendo error, la rendición incondicional, pero hay que entender un factor en los aliados, en Estados Unidos e Inglaterra, y es que estaban inseguros acerca de la lealtad soviética, así como Stalin creía que lo iban a traicionar y que lo estaban usando, porque entre el 41 en el frente europeo y hasta Normandía, el grueso de las víctimas eran soviéticas. Stalin no era muy humanitario con su propio pueblo, pero se preocupaba del desgaste. Y como ha puesto Anthony Weber en estas últimas publicaciones, el ejército soviético, aunque tuvo una actuación brillante y sacrificada, fue perdiendo a su material humano capacitado. Y eso se lo fue afectando, que en las guerras largas sucede este tema. Le pasó al ejército ruso en la Primera Guerra Mundial también. Y o sea, una razón de la revolución y de la derrota. Entonces, esa situación. Y eso hace que le vayan entregando, le vayan prometiendo y entregando cosas y acepten. Y cuando a último momento se encuentran lo que va a pasar, tratan de echar pie atrás. Pero no sin que sucediera algo que especialmente Estados Unidos lo tenía claro. Primero que Estados Unidos era la gran economía del mundo de fines del 19. Y otra cosa, hasta el día de hoy, el porcentaje de Estados Unidos como poder económico es el mismo, se ha mantenido. Está cambiando ahora por China, pero entre 1900 y hasta hace poco tiempo atrás era más o menos parejo, salvo en este momento de la guerra, como los otros economías estaban comprometidas, destruidas o paralizadas, la norteamericana llegó a ser la mitad del mundo, pero esa es una estadística errónea si se la pone en comparación con las otras porque es circunstancial. Pero lo que voy es que Estados Unidos estaba muy seguro, tenía factores de poder y claramente tenía una idea de que a sus aliados, a Inglaterra, a Francia, a otros países desarrollados de Europa, que hoy llamamos desarrollados, a eso lo tenía que dejar en su esfera de influencia, eso está claro. Alemania se debe discutir, pero la división de Alemania fue ejecutada por una comisión mixta, tripartita, cuadripartita, tripartita, en el curso del año 44, entre soviéticos, ingleses y norteamericanos. Eso estaba prefijado y se cumplió. Los norteamericanos quisieron cumplir para que Stalin, no, porque mantenía a veces algunos tentáculos hacia el régimen nazi por una posibilidad de paz separada. Fue Hitler el que lo quiso, que los japoneses lo empujaban. Pero todo esto determinó al final que la guerra iba a terminar en el centro de Europa y en la división de Europa, porque justamente ya puedo hablar el objetivo soviético era obtener un dominio de una parte de Europa y tener un glacis defensivo ante el cual futura guerra. Y en segundo lugar, Estados Unidos tenía dominios en los mares. La Unión Soviética, el principal fuerza armada del 45 del mundo, el ejército, el principal ejército. Estados Unidos, la principal armada, la principal fuerza naval y la principal fuerza aérea. Y además, algo que Stalin sabía por el espionaje, pero no tenía claro cuándo iba a ser, la bomba atómica. La bomba atómica no fue seguridad hasta muy al final, porque no sabían si los científicos si iba a resultar o no. También había un elemento de incertidumbre que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esta es la división de Europa. En el este, en cambio, había algo importante, y aquí quiero completar una cosa que dijo Fernando, es que Estados Unidos,
Las últimas partes de la campaña en las islas para aproximarse a Japón costaron muchas vidas a Estados Unidos para lo que es Estados Unidos. Y esto provocó un tremendo debate al interior de Estados Unidos, papás que protestaban, el Senado, la prensa, qué está pasando con nuestros muchachos. Entonces hay que entender un poco esa atmósfera en que estaban. Y por eso pidieron ayuda a los soviéticos. Y la Unión Soviética se comprometió a 3 meses después del fin de la guerra en Europa, estar en guerra contra Japón. O sea, se cumplió además matemáticamente, que fuera el día de Nagasaki, eso es otra cosa. Eso fue casualidad. Stalin sabía lo que estaba pasando, se le comunicó como de una manera medio encubierta, pero Stalin sabía por el espionaje, lo tenía muy claro. Y al final, ya muerto Roosevelt y con Truman, Estados Unidos empezó, como diríamos nosotros en Chile, a recoger cañuelas, a tratar de evitar que los soviéticos ingresaran, porque estaban más seguros la bomba atómica, aunque no completamente seguros. De ahí viene también unos cuentos que hay de que Estados Unidos lo arrojó por la Unión Soviética. Personalmente no creo eso, pero sí estaba todo este juego. Y si bien MacArthur, que muchos historiadores militares dudan de sus capacidades, pero que sin embargo como líder político en el Japón de posguerra tuvo un papel extraordinario. Pero la decisión de que no permitiera la Unión Soviética está tomada mucho en Washington. Pero se le concedió mucho a Stalin. Al final el triunfo de Mao tiene que ver con la penetración, hay varias razones naturalmente, no hay una sola causa, pero tiene que ver con la penetración soviética a raíz del fin de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la alianza de guerra fue una alianza de los necesitados, de eso no cabía duda. Se hicieron ilusiones de crear un orden común, en Estados Unidos sobre todo. Stalin la aceptaba, por un lado, una especie de convivencia que fuera común, pero a un precio que Estados Unidos no podía aceptar, aunque el Departamento de Estado y la Casa Blanca han estado de acuerdo. La división de Europa, la imposición de regímenes comunistas de manera gradual, y después a partir de 47-48 de manera abrupta y violenta, creó un sentimiento, fortaleció algo que existía, un sentimiento muy fuerte anticomunista en Estados Unidos. Particularmente la Guerra Fría, podemos decir, empezó por donde empezó la Segunda Guerra Mundial, por Polonia, porque Estados Unidos e Inglaterra no ayudaron a los polacos en el levantamiento de Varsovia. Entraron a la guerra por Polonia, pero Polonia después siguió como aplastada. Pues que menos que con los nazis, pero de todas maneras aplastada. Por eso los polacos actuales hablan de su independencia en 1989, el 18 y el 89. Bueno, entonces esto provocó una tremenda polémica y hizo que la Casa Blanca tuviera que tomar cartas en el asunto y empezó enfrentamientos con la Unión Soviética ya en las últimas semanas de la guerra. Hasta Roosevelt, semanas antes de morir, se empezó a poner más duro con Stalin por este mismo tema. Y después el tema alemán, porque ya los economistas anglosajones y los franceses más a regañadientas, sobre todo los anglosajones, sacaron del periodo entre las dos guerras mundiales algo que nos parece lógico, pero en la época no era tan fácil decir lógico, de que sin la reconstrucción alemana no había reconstrucción, no había posibilidad de reconstruir en la economía europea. Alemania era parte de Europa en términos económicos desde muy antiguos, hace muchos siglos, pero sobre todo a raíz de la industrialización en el 19, era parte de un entramado. Entonces, y al mismo tiempo vino la idea de que del tema político frente a la Unión Soviética, y en el 46 ya hay una promesa formal de Estados Unidos al pueblo alemán de que van a tener un Estado, porque antes no había. Hay una diferencia también entre Estados Unidos y Japón. A Alemania es rendición incondicional que se entregan a nosotros el punto. A Japón no. Hubo un pequeño cambio. Una garantía primero que se dejara vivir a Japón y que iba a escoger el gobierno que el pueblo decidiera. Y en los días de la rendición, la seguridad que el emperador iba a seguir, aunque por elecciones libres la nación japonesa iba a decir. Fue un pequeño pero simbólico cambio que no se dio creo que erróneamente no se dio en el caso alemán, de haber prometido va a haber Alemania después de la guerra, no puede ser nazi, ¿no? Pero lo demás puede haber. Bueno, en fin, ello era sobre leche derramada. Pero esa fue una idea que tenía que ver un poco con esta situación como lógica de la alianza soviético-norteamericana de necesidad por ambas partes, eso no cabe duda. Los muertos principales, el número lo puso la Unión Soviética. No sé si 27 millones en los años 60 dijeron 10, después dijeron 20 millones, dio 27 millones, no sé.
No, creo que nadie lo sabe bien porque es muy difícil hacer cálculo. No existe un conteo de cadáveres como en la guerra de Vietnam para los norteamericanos. Entonces, eso es un tema. Pero sí fue una alianza de los necesitados. Y después, Europa, después, además quedó la Europa occidental y Alemania toda una tremenda incertidumbre después de la guerra por la pobreza, la destrucción. Y el Partido Comunista fuerte en Italia y en Francia, y al mismo tiempo en Europa Oriental los partidos democráticos, pro-occidentales, llamemos, de todo tipo de partidos ahí, empezaron a hacer, aunque incluidos los gobiernos liderados por comunistas, sin embargo, fueron poco a poco siendo llevados fuera del gobierno. En el caso de Polonia hubo ejecución de muchos líderes anticomunistas que habían estado en la resistencia contra Alemania. Esto en los primeros meses del 45 ya. Entonces, todo esto fue creando una visión dentro de las discusiones políticas, más en Estados Unidos que en Europa, de una manera muy importante. Y Stalin pidió, a cambio de una cierta garantía hacia Estados Unidos, lo mínimo que pedía era libertad de acción en Europa occidental. Y además que pedía más parte de reparación económica de Alemania, de lo que los norteamericanos llegaron en el curso del año 45. Al principio le decían mucho que sí, después empezaron a decir que no a Europa occidental. Y estaba la bomba atómica. Que curiosamente Estados Unidos, no sé si curiosamente, esto es muy discutido, pero hay algo cierto. En los 4 años que hubo hasta la bomba atómica soviética del 49, no la usó en términos estratégicos. O sea, no digo emplearla, sino que de que parte de una estrategia general, salvo que la tenía, por cierto, y Stalin, que era un hombre realista, sabía lo que significaba. Los soviéticos tuvieron su primera bomba el año 49, pero estratégicamente, militarmente, solo la empezaron a implementar como parte de una estrategia de disuasión como en la segunda mitad de los 50, porque antes no tenían posibilidad de proyectarla a Estados Unidos. De ahí todavía para la crisis de los misiles del 62 tan débil, pero eso está sucediendo. Y en Estados Unidos empezó a desarrollarse al mismo tiempo un fuerte anticomunismo militante que limitó también posibilidades de llegar a acuerdo con Stalin. El régimen soviético, y se demostró muy bien claramente, si faltaba una prueba en la perestroika, no podía resistir una liberalización. Las liberalizaciones tenían que ser limitadas, como la que hizo Khrushchev después. Y eso Stalin lo tenía demasiado claro. Y además que tenía una paranoia tremenda, no había quizás destino peor en la Unión Soviética que ser ministro, estar cerca de Stalin, porque eran candidatos inmediatamente para ser purgados. Un sistema de locos increíble. Ministros de Stalin cuyas esposas estaban en Gulag y a veces no volvían. Así. En fin, todo lo que pasa es increíble, lo que pasaba es increíble. Sus detalles han sido muy sacados a luz, aunque hay que desconfiar en todo porque fueron entregados por el testimonio de antiguos colaboradores, así que hay que tomarlo con un grano de sal. Pero el tema de la desconfianza, la Unión Soviética era un sistema cerrado y no podía sobrevivir como un sistema abierto. Esa parte, de alguna manera, tenía razón Stalin, el sistema de esa forma. Y la Alianza Atlántica, digamos, el liderazgo norteamericano tenía un precio. Había que convencer al Congreso norteamericano, al pueblo norteamericano, que había que pagar impuestos y había que financiar a Europa, había que financiar una alianza militar, y porque había un peligro inminente. La parte práctica de que si la Unión Soviética ahora podía arrasar con Europa puede ser dudosa, pero la forma de reconstruir, ayudar a la reconstrucción de Europa era una parte importante. Y los norteamericanos rápidamente, 46 más o menos, ya se habían dado cuenta que sin también la formación de un Estado político, un Estado nacional, en las 3 zonas occidentales de Alemania, lo que llegó a ser la República Federal, no podía haber. Y en Alemania surgieron fórmulas políticas pro-occidentales. O sea, también fue otro elemento importante que tenía una raíz en la historia de Alemania y no eran aventureros nuevos, sino que había otra raíz, también no nace en Alemania. Adenauer, Kurt Schumacher, el líder socialista, representaban un poco ese sistema que fue más o menos mayoritario. Había mucha discusión, mucho desconcierto, como había en todas partes, un desconcierto que había en todos estos lugares. De ahí el Plan Marshall. Vamos en 15 minutos, le aviso. Ya, muy bien, el Plan Marshall.
y la OTAN, el Plan Marshall del 47, del secretario de Estado norteamericano George Marshall, y la OTAN del 49. Dos grandes cambios, porque en la primera guerra, en entreguerra Estados Unidos había hecho préstamos y después los había cobrado, y no solamente en la guerra, sino que en la posguerra, que habían tenido un efecto positivo, pero cuando llegó la Gran Depresión, bueno, quedó la grande. Entonces ahora dijo, nosotros vamos a... Fue un regalo, el Plan Marshall fue básicamente un regalo, que ayudó también a la economía norteamericana, pero había que mover al público norteamericano, a la política norteamericana, de que esto era parte importante de la seguridad nacional norteamericana, esto de mantener una presencia económica y militar guiada políticamente en Europa en la paz, porque la mentalidad norteamericana termina la guerra, los boys, los muchachos a la casa y se terminó todo. No, ahora no, había que llegar a una situación intermedia. Se llegó hacia la Guerra Fría, que desde el punto de vista para nosotros los historiadores es un nombre muy feliz, porque los nombres son siempre medio vagos en tal época, pero retrata muy bien esto de que no había guerra, pero tampoco había paz. Y esta sensación empezó a cundir. Y que se sepa, fue a fines del 45, Walter Lippmann, un periodista muy influyente, una gran cabeza del periodismo norteamericano, acuñó esta frase, Guerra Fría. Un monje castellano lo dijo en 1300 para mostrar el enfrentamiento de árabes, de musulmanes y cristianos en la península. Es un hecho, hay un trabajo, una monografía sobre eso, lo digo porque el concepto, porque revela estas dos situaciones. No hay realmente paz, pero no hay guerra. Y no, o no hay guerra, pero no hay paz. Entonces hay una situación de competencia constante y permanente, cuyo precio fue la cortina de hierro y la falta del desarrollo espontáneo en una parte de Europa Central y Europa Oriental, y el cierre de la Unión Soviética a toda transformación del comunismo. Y el Plan Marshall, además interesante, si en una historia más detallada, se ve que los europeos lo pedían mucho, los franceses especialmente, y agitaban a los norteamericanos el miedo al comunismo, que también lo tenían. De Gaulle, que estaba en la oposición, también estaba partidario del Plan Marshall y después de la OTAN, porque la OTAN fue otra ruptura con la tradición norteamericana de mantener tropas permanentes en alianzas permanentes en el extranjero y nada menos que en Europa, cuando para los padres fundadores de Europa era el mundo de la guerra y Estados Unidos el mundo de la paz. Esto es una idealización, una autoimagen un poco idealizada, pero que tenía su fuerza en la historia norteamericana. Y este es un tremendo cambio. Porque esto fue lo que hizo la que dicen la más grande generación, the Greatest Generation, que en Estados Unidos todo un concepto para hablar quienes dirigieron la Segunda Guerra Mundial. En Asia fue algo parecido, la decisión de reconstruir a Japón. Nunca reconstruido mucho políticamente como gran potencia, pero sí como una tremenda economía, todavía la tercera economía del mundo, y que el origen de la guerra de Vietnam está acá porque había que luchar en todos los frentes para proteger a Japón de esta creación. El precio, la derrota nacionalista en China, en parte por la debilidad nacionalista, porque el ejército nacionalista había sido destruido por los japoneses y no sacó una buena estrategia y políticamente quedó moralizado para luchar contra los comunistas. Y la guerra de Corea, también fue el otro tema, el precio, pero en el fondo no se ve la gran victoria norteamericana de lograr primero que Japón se convierta en un aliado occidental, un país occidental en esto, y una gran economía integrada al mundo, en el fondo, con sus discusiones, con toda nueva economía, hace un desafío a las economías antiguas, pero la existencia de ambas son siempre provechosas en general. Yo creo eso que la economía crea lazos, no necesariamente evita guerra, pero crea lazos. Y después Corea del Sur, y después otras más, que es el fenómeno de que hay países desarrollados fuera del área europea o reproducción de Europa, algo que es bastante importante de tener en cuenta. La decisión de la guerra de Corea y finalmente la guerra de Vietnam es como, es como precios de esto. No, Vietnam ya es otro tema bien terrible para Estados Unidos, porque de repente se vio que estaba ahí y no sabía cómo salir
o cómo vencer. Entonces eso fue un tema. Pero en Corea hubo una estrategia, se discute mucho, pero yo creo que al final fue exitoso Estados Unidos con fines limitados, sobre todo brillante en el tema de Japón y crear un sistema de alianza que en gran medida funciona, sigue funcionando. Y la Unión Soviética, por su intervención tardía en la guerra en el Pacífico, logró recuperarse las pérdidas que tuvo en la guerra del año 4 contra Japón, y Stalin lo justificó con términos nacionalistas sin la menor asco. Una última idea: Stalin, para muchos hay una contradicción entre la Rusia nacionalista de Stalin y la Unión Soviética internacionalista. Stalin no lo veía como contradicción, lo veía que todo lo que era bueno para la Unión Soviética es bueno para el comunismo internacional, incluso cuando dejaba aplastar a aliados comunistas. Gracias. Muchas gracias, profesor Fernandois. Muy interesante la exposición de lo que vino después, ¿cierto?, de la firma de esta paz. Yo le confieso, dije que nos saludaran desde Arica, literalmente, hasta Punta Arenas, y a través también de las redes sociales y a través de esta transmisión, aprovecho de saludar a las personas que nos ven desde afuera. Está el comandante Rosas, desde Argentina, el comandante Jorge Miranda en Washington, D.C., en Estados Unidos, el coronel Reyes, exalumno de esta academia, también nos ve en este momento desde Turquía, Edgar Chávez desde Perú, así que tenemos también una audiencia internacional bien potente. Muchas gracias, profesor Fernandois, y le doy el pase al jefe de estudios de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, el profesor Miguel Navarro, que nos va a contar también cuál fue la participación, las consecuencias que hubo acá en nuestro país, en Chile, para este conflicto global. Solamente, antes de darle el paso a Miguel, decir que dejen sus preguntas, idealmente destinadas a los 3 expositores, en el espacio de preguntas y respuestas de Facebook. Así que, profesor Navarro, yo le doy la palabra a usted en este momento. Gracias, Carolina, Cristian. Lo que a mí me corresponde es un tema un poco distinto, que es precisamente ver cómo la Segunda Guerra Mundial, como un fenómeno político y militar, afectó a Chile. Y lo que yo creo que es más importante, o tan importante como, es que, curiosamente, pese a que se conmemoran hoy día 75 años de su término, creo que hay lecciones importantes de la guerra que tienen aplicación directa hoy día para Chile, en distintos aspectos en el plano de las relaciones político-militares, del financiamiento, de la defensa, y una cosa muy importante, de la relevancia estratégica que tiene Chile en el concierto geoestratégico mundial. Y eso es lo que voy a analizar en este momento. Yo creo que siempre he sido un convencido, yo soy abogado y cientista político, no soy historiador profesional, pero siempre he pensado que creo que la historia es absolutamente fundamental en todos los procesos decisorios en materia política, y particularmente en el ámbito de la política exterior y en el ámbito de la política de defensa. La historia enseña y los pueblos aprenden con la experiencia. Entonces, yo quiero comenzar viendo cómo estaba la situación de Chile cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. Por eso que teníamos en la lámina inicial, se ve el momento en que soldados alemanes levantan la barrera en algún lugar de la frontera entre Alemania y Polonia. Y desde ese punto de vista, entonces, lo que yo quiero ver, primero que nada, cómo estaba Chile en 1939 para enfrentar esta crisis. Lo primero que quiero decir, y es el cuadro que aparece, el cuadro pequeño que aparece a la izquierda, lo que dice la perspectiva diplomática, es que había una enorme descoordinación entre la política exterior y la política de defensa. Eso ha sido un problema permanente, es endémico en el caso chileno. Se proyecta hoy día, pese a que han habido distintas iniciativas para tratar de aunar, alinear estas políticas que son en realidad hermanas separadas, debería decir en el caso de Chile, pero este ha sido un problema permanente, salvo pequeños periodos en el siglo XIX y en algunos cortos periodos en el siglo XX. En general se ha producido un desalineamiento importante entre estas políticas. Y esto en 1939 se notaba mucho, no obstante que había habido una buena labor internacional de parte del gobierno del presidente Alessandri, pero la verdad es que esto estaba perfectamente vigente, este desalineamiento, este desacoplamiento entre ambas políticas. Y había bastante evidencia, que puede ser largo mencionarlo en este momento, pero esa era una realidad. Pero paralelamente con eso, había una genuina preocupación de la Cancillería chilena respecto al deterioro de la situación de seguridad en el mundo. Primero en Europa,
a medida que Hitler comenzaba a desahuciar el Tratado de Versalles, ocupa la margen occidental del Rin, durante la Renania, y después se van produciendo todos los fenómenos que están asociados a la situación previa a la Segunda Guerra Mundial. Y había una genuina preocupación de la Cancillería. Si uno revisa los acápites de política exterior de los informes a la Nación de 1936 al año 39, esto resulta muy claro. Sin embargo, esta preocupación que la tenía la Cancillería no se refleja igualmente en el Ministerio de Defensa. Es muy curioso y ahí está la prueba de esta descoordinación entre ambas políticas. Y en esta lógica, en 1938, en mayo del año 38, Chile, desilusionado, se retira de la Liga de las Naciones. Esto provocó algún debate interno, no excesivo, pero coincidió con el retiro de muchos otros países de la región de la Liga de las Naciones. Esto hubiese sido curioso, como si alguien se retirara o se hubiera un retiro masivo de las Naciones Unidas, aunque claro, la Liga de las Naciones o la Sociedad de las Naciones nunca tuvo exactamente el mismo peso que tiene hoy día las Naciones Unidas, el mismo símbolo, no constituye el mismo símbolo. Y paralelamente Chile había ya desarrollado la neutralidad como una actitud política internacional. Esto lo había hecho a partir de 1914, del inicio de la Gran Guerra. Había tenido réditos para Chile mantenerse neutral. Creo que no tuvo otra alternativa que mantenerse neutral. Y el país siguió, cuando comenzó la guerra en 1939, el país siguió en esta misma lógica. También a mí me parece que fue una actitud lógica. Chile es un país débil, muy débil militarmente, como vamos a ver en ese momento, no era parte de ningún sistema de alianzas desarrollado, por lo tanto sus factores básicos de poder estaban bastante disminuidos. Y en esa lógica, en la neutralidad, en una crisis global que comenzaba, aparecía lógico, muy bien planteado, parecía una actitud razonable. Y además, aquí digamos objetivamente, en 1939 o 1940, hasta el año 42, el resultado de la guerra era muy incierto. Solo a contar de 1942, con la derrota del Afrika Korps en El Alamein, posteriormente la ofensiva soviética en torno a Stalingrado, y obviamente la victoria norteamericana en Guadalcanal, en la isla de Guadalcanal. Desde ahí en adelante comienza a quedar claro el curso que va a tomar la Segunda Guerra Mundial con una victoria aliada, que era cuestión de ahí en adelante, era cuestión de tiempo. Pero hasta ese momento, y particularmente de la perspectiva chilena, esto era muy difícil de ver. Y además Chile había demostrado una gran reticencia a ser parte de un sistema de seguridad hemisférico, precisamente a mi juicio porque ya tenía muy incubado la idea de la neutralidad frente a los grandes conflictos mundiales, idea que se ha mantenido hasta hoy día y que hace en una entrevista que dio el canciller Alamán a propósito, un par de semanas atrás, y interrogado a propósito de la actitud de Chile frente a la guerra comercial por el momento entre Estados Unidos y la República Popular China. Bueno, el canciller dijo que Chile se va a mantener neutral en este conflicto, lo cual me parece también una actitud razonable y además que está sólidamente sustentada en principios que Chile ha sostenido y ha incorporado a su política exterior, que lo incorporó durante el siglo XX. Ahora, así como esta era la perspectiva diplomática. En la perspectiva militar, quisiera el siguiente cuadro, por favor. En la perspectiva militar existía había ocurrido un proceso de subinversión en defensa durante todos los años 30, lo que como consecuencia de la denominada reacción civilista, que se produce en la clase política chilena frente a las Fuerzas Armadas, las intervenciones de las Fuerzas Armadas en el decenio anterior. Bueno, parte de esa reacción civilista tuvo varias aristas, pero parte de esa fue un genuino y dañino proceso de subinversión en defensa durante los años 30. Naturalmente, el factor político no fue el único. Chile fue muy afectado por la gran crisis económica mundial de 1929, y esto tuvo una consecuencia, por supuesto, también en el gasto en defensa. Pero la subinversión fue muy notoria porque no afectó a los demás países de la región de la misma manera, no obstante que el efecto de la crisis económica nos afectó a todos los países, pero esto no se reflejó en los demás países de la región. Y esto provocó una gran debilidad militar del país durante todo el decenio de los años 30, carencias tecnológicas en las Fuerzas Armadas, y como consecuencia de esto un gran desbalance estratégico con los países vecinos, probablemente el más largo y el más grave que ha tenido Chile en su historia política, no quiero decir en su historia militar porque esto no es exactamente lo mismo, pero el más grande que ha tenido. Yo aquí lo ilustro con una pequeña presentación, como eran las Fuerzas Blindadas de Chile en 1939, tanquetas Cardenloyd, una ametralladora, y al lado derecho un tanque del Ejército del Perú,
el LTBZ, que los alemanes llamaban Panzerkampfwagen 38T, a los que les gusta el aspecto detallado de la historia. Ese era un contraste tecnológico brutal en 1939, cuando comienza el proceso del cual estamos conversando en este momento. Entonces Chile tenía una debilidad militar muy notoria, muy seria frente a esta situación. Y cuando comienza la guerra. En esa perspectiva, sin participar en una alianza militar muy desarrollada y con una debilidad militar, bueno, la neutralidad que Chile adopta en 1939 era una acción muy lógica. En la siguiente, por favor, de las láminas. Ahora, Chile comienza a cambiar esto rápidamente. Cuando viene la guerra, la clase política chilena entiende que hay una situación muy compleja, e incluso ya antes de la guerra hay unos inicios del rearme, pero son unos inicios débiles y muy descoordinados que se producen a contar de 1937, y ahí menciono las 4 leyes famosas, primero para la Fuerza Aérea y luego las leyes de repotenciamiento, que es en teoría del ejército, y las famosas leyes de los cruceros para la Marina. Ninguna de estas tuvo mucho impacto, excepto la ley 6011 de la Fuerza Aérea, pero el resto no mucho más. La respuesta realmente comienza durante la Segunda Guerra Mundial con la famosa ley 7144, que es la antecesora remota del sistema de la ley del cobre, que acaba de ser reemplazado por un nuevo mecanismo, una manifestación más, una demostración más de cómo el episodio histórico de la Segunda Guerra Mundial se proyecta en el tiempo hasta hace unos pocos meses atrás, digamos, a propósito del financiamiento de la defensa. Esta ley fue discutida y promulgada en tiempo récord para los estándares políticos de Chile, un poco menos de un mes, entre diciembre del año 41 y enero del año 42, impuesto específico al alcohol y al tabaco y operaciones de crédito de dinero, y además se crea por primera vez una institucionalidad adecuada, en realidad por segunda vez una institucionalidad adecuada de la defensa a través del Consejo Superior de Defensa Nacional, el famoso CONSUDENA. Pero aquí hay un tema muy importante, que durante este proceso de reacción de Chile en plena guerra, se produce un episodio que tiene importancia, porque con motivo de la aplicación de la ley 7100, de la promulgación de la ley 7144, la clase política en su conjunto abdicó de su responsabilidad para financiar la defensa. Esa ley, la ley 7144, y la posterior, la ley del cobre propiamente tal, la característica principal que tuvo fue que asignó recursos directamente para la defensa sin intervención del Congreso. Pero eso significó que la clase política conscientemente en todo el espectro abdicó de su responsabilidad para con la defensa, para con el financiamiento de la defensa, que siempre es una responsabilidad fundamental del Estado. Entonces, desde ese punto de vista, esto es importante destacarlo, porque este es un proceso que ocurrió desde el año 1941 virtualmente hasta el año 2019, realmente hasta el año 2019, comienzo del 2020. La clase política se abstuvo, se mantuvo al margen de su obligación de financiar la defensa. Y ese es un tema que es importante porque de alguna manera se proyectó hasta ahora y sus efectos pueden seguirse proyectando en la manera como lo vamos a ver a continuación. Quisiera ver la siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las lecciones vigentes? Y aquí me quiero detener, considerando el tiempo que me queda, aquí me quiero detener. Primero que nada, una lección importante, permanente y plenamente vigente hoy día y siempre, no solamente hoy día, y siempre, es que una relación político-militar efectiva y una relación político-militar sana son fundamentales en el proceso de posicionamiento internacional y posicionamiento estratégico de cualquier país. Esto parece muy de perogrullo probablemente, pero no lo es. Una mirada un poco más sutil, una mirada un poco más profunda, revela que cualquier sistema político, cualquiera sea su naturaleza, cualquiera sea la orientación política de las autoridades, siempre existe el riesgo de fracturas en la relación político-militar. En Chile esto fue una realidad. Es sabido que el presidente Arturo Alessandri, en su segunda presidencia, él tenía una cierta animadversión con el mundo castrense, por lo que le había ocurrido unos años antes. Ni siquiera se atenía a las formas y usos republicanos en las relaciones político-militares. Muchas veces en los primeros años de su gestión, a contar del año 1932, se negaba a revistar las tropas para el 19 de septiembre. Manifestaba así una distancia
hacia el mundo militar, por ponerlo de una manera suave. Pues bien, este efecto tuvo una consecuencia directa en la subinversión, en el periodo de subinversión que Chile tuvo en el mismo decenio, en que el presidente Alessandri en su segunda presidencia. Entonces, el tema de la relación político-militar es una cuestión permanente y recurrente en toda la sociedad. Es un tema que estamos discutiendo hoy día, es un tema que vamos a discutir pronto, vamos a volver a discutir, y es algo que requiere un estudio permanente y una comprensión permanente por parte de todos los actores involucrados, el actor político, el actor castrense, el actor académico, que tiene mucho que decir en este campo como un puente de vinculación y avenida de estudios de los temas de las relaciones político-militares. Así que ahí hay una lección vigente. El año 1900, a contrario del año 1932, la relación político-militar fue comparativamente mala, fue una relación de desconfianza, una relación de conflicto, si se quiere. Y esto duró prácticamente hasta los inicios mismos de la Segunda Guerra Mundial. Es más, en 1943 hubo aparentemente un conato de golpe de Estado y que fue rápidamente descubierto por el gobierno, y esto provocó tanta preocupación que incluso Estados Unidos mandó un buque de guerra, un crucero, para demostrar el apoyo de Washington al gobierno de Chile en este trance. O sea, eso es un tema que se mantuvo constante. Y ahí hay una lección. Es la primera lección que yo quiero sacar en este momento. El segundo elemento es el riesgo de la subinversión en defensa. Siempre es atractivo bajar la inversión en defensa. Y siempre hay buenos argumentos para hacerlo. Hay argumentos de orden económico, hay argumentos de orden político, de orden financiero, hay argumentos de orden internacional, pueden ser criterios de naturaleza moral, si se quiere, pero siempre hay buenos argumentos. Y además, siempre hay un tema importante también, que en Chile lo ha vivido en varias oportunidades, que es el tema de suponer que una buena diplomacia, una diplomacia más activa, más enérgica, más proactiva, puede suplir el gasto en defensa. Y eso es un error. Sabido es que la política exterior y la política de defensa se compensan, pero no se complementan, digamos, mutuamente. O sea, más allá de un cierto nivel, no es posible reemplazar defensa con diplomacia. Hay un cierto nivel, pero no... 15 minutos, profesor Navarro. Perfecto, gracias. Muy bien. Pero el riesgo es permanente y eso es algo que hay que tenerlo presente porque es un riesgo que siempre ocurre en Chile. Lo hemos tenido presente a lo largo del siglo XX y las reverberancias de esto están siempre presentes. Y un tercer punto que yo creo que es muy relevante en este momento, en que a mi juicio se está viviendo en el mundo una especie de segunda guerra fría, aunque sin los elementos ideológicos que tuvo la guerra fría propiamente tal, como lo planteaba muy bien Joaquín. Yo creo que en este momento es importante destacar que Chile es estratégicamente, desde el punto de vista geográfico, es un país que es relevante estratégicamente. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, aunque Chile no participó, Chile declaró muy tardíamente la guerra al Japón y rompió también tardíamente las relaciones diplomáticas con las potencias del eje, pero no obstante eso, la relevancia estratégica de Chile quedó demostrada, tanto en el control de la costa occidental de América del Sur, cuanto en su control y gravitación sobre los pasos marítimos australes, que fue una de las tareas que se le asignó a Chile durante la Segunda Guerra Mundial. Claro, por distintas razones no se combatió la guerra en estas latitudes, como sí había ocurrido en la Primera Guerra Mundial. Acá, más allá de un par de incursiones de buques corsarios alemanes en la cercanía del área de interés estratégico para Chile, no hubo realmente acción de guerra, pero sí se reveló la importancia estratégica. Y esta importancia yo creo que sigue vigente hoy día, de igual manera como se perfiló entre 1939 y 1945. Y finalmente, y con esto cierro, creo que Chile sigue siendo tan vulnerable a los riesgos internacionales como lo fue en esos años. También hoy día algunos académicos han planteado que Chile no corre, es virtualmente invulnerable o con los riesgos internacionales que se generan en este conflicto entre grandes potencias, no tiene verdaderamente efectos sobre Chile. Yo creo que eso es un error. Más allá de los efectos en el plano comercial, que obviamente los hemos sentido
y lo hemos vivido, y no me estoy refiriendo al tema de la pandemia, me estoy refiriendo ya a situaciones previas, más allá de esos riesgos en el ámbito comercial, yo creo que la desestabilización en los esquemas de seguridad internacional, tal como ocurrió de 1939 a 1945, tienen riesgos ciertos sobre la seguridad de las potencias medianas, y si esto lo combinamos con la relevancia estratégica, con la ubicación que tiene Chile en la costa occidental de América del Sur y su gravitación sobre los pasos marítimos australes, yo creo que esto incrementa el valor estratégico del país, pero al mismo tiempo incrementa la vulnerabilidad que tiene Chile frente a esto, y que el país tiene que cuidarse de los avatares que la seguridad internacional puede generar. Y esto a su vez se retroalimenta con los otros factores que habíamos mencionado, el factor de financiamiento, el factor de las buenas relaciones político-militares y eventualmente, por supuesto, de una finalmente lograr una adecuada vinculación de todos los factores de poder que tiene el país para posicionarse en el sistema internacional, especialmente en el plano estratégico. Muchas gracias. Con eso cierro mi presentación. Muchas gracias, profesor Navarro. Vamos a aprovechar estos 20 minutos que tenemos para responder las preguntas y respuestas. Las preguntas llegan a través del icono, ¿cierto?, habilitado de Zoom para ello, y también a través de Facebook en la parte de comentarios. Voy a leer solamente la pregunta para no nombrar a todas las personas que están haciendo las consultas. Comenzamos con usted, profesor Wilson. Usted habló de la voluntad de los guerreros, ¿cierto?, ya sea guerreros del eje, de Alemania a Japón. Hay una consulta referente a esto, le dice, ¿qué porcentaje de incidencia usted le da a la voluntad del pueblo en las diferencias que se sucedieron en Alemania o Japón, en lo que fue el nivel de resistencia? Si abre su micrófono, por favor, lo podemos escuchar. Si conecto el micrófono, funciona mejor. A ver, hay un escenario bastante diferente en términos de lo que ocurrió en el caso japonés y en el caso alemán. El ejército alemán, si bien era una fuerza occidental, con una población, con un ejército de masas, con fuerte recluta ya de sectores sociales probablemente que estaban fuera de las áreas de reclutamiento, de los sectores demográficos de reclutamiento en un conflicto regular, estaba literalmente rascando el fondo de las carboneras, de sus reservas de personal. La voluntad de lucha se mantuvo extremadamente intensa hasta el último día, tanto en términos de lo que había sido la experiencia de la Primera Guerra Mundial, la implicancia del colapso de las fuerzas militares alemanas por el motín de la escuadra de alta mar en el Jade, o posteriormente también la derrota en el último Amiens en 1918. De esa manera, el ejército alemán en particular, y qué decir de las Waffen-SS, tenían un sentido de imposibilidad de rendición. Los mensajes políticos también transmitidos relativos, como lo mencionaba Joaquín hace momentos atrás, relativos a la imposibilidad de aceptar cualquier tipo de rendición que no fuera la rendición total, y al mismo tiempo el apremio del partido nazi tras la contención y la purga posterior al intento de asesinato a Hitler en julio del 44, hacían que existiese una voluntad de lucha, incluso tras el colapso de la capacidad de continuar desarrollando operaciones digamos, complejas por parte de los mandos superiores de las Fuerzas Armadas. Eso implicó que incluso se planteara por parte digamos, del partido nazi, la resistencia en un refugio alpino, donde en Baviera, núcleos de las juventudes hitlerianas y de lo que quedase de las Waffen-SS y del Heer, del ejército alemán, tendrían que replegarse para continuar resistiendo, al igual que en Noruega. Ello no ocurrió, en parte importante por operaciones importantes de desarticulación que tuvieron lugar a finales de la guerra. En el caso japonés era diverso. Las fuerzas militares japonesas tenían una decisión total de librar una guerra absoluta hasta el último momento, y ellos estaban dispuestos literalmente a destruir a la nación japonesa en dicho proceso. El plan Ketsugo contemplaba literalmente dejar morir de hambre y frío durante el invierno del 45 al 46 a toda la población japonesa, aproximadamente 15 millones de niños y ancianos, que no pudiesen portar un arma, y luego a continuar resistiendo hasta el punto de elevar en exceso el precio social para los Estados Unidos. Como mencionaba también don Joaquín, el precio de las operaciones en Iwo Jima y posteriormente el combate en Okinawa había significado que los Estados Unidos comenzaba a cuestionarse lo que sería un combate directo en las islas metropolitanas japonesas. A esto se agregaba el hecho de que el ejército europeo, las Fuerzas Armadas norteamericanas que habían luchado en el Teatro de Operaciones Europeas,
europeos sentían que ya habían hecho su parte con la destrucción de la Alemania nazi, y por lo tanto, recordemos que la rendición alemana se da en el mes de mayo y la rendición japonesa en el mes de septiembre. Corren fuertes rumores que unidades de élite, divisiones de paracaidistas, formaciones mecanizadas, serían trasladadas del Teatro de Operaciones Europeo al Pacífico. Y eso genera un colapso de la moral de parte de estas unidades. Los Estados Unidos enfrentaban, por tanto, un problema real de reestimular a sus fuerzas para lo que iba a ser una campaña particularmente salvaje. Los dos bombazos nucleares, por tanto, son críticos porque el impacto que tiene en el conductor político estratégico japonés, la decisión del emperador Hirohito, cuya voluntad no era cuestionable por los mandos militares, quienes le habían jurado lealtad personal a él, y a que además era una figura divina, le permitió efectivamente al Japón salvarse de ese verdadero Götterdämmerung que habría concluido con la aniquilación probablemente de la nación japonesa. Hay una muy buena película, Emperor, con Tommy Lee Jones, que habla justamente de ese episodio. Muchas gracias, profesor Wilson. Y Emperor in August también es fantástica, es una película japonesa sobre el proceso. Muy bien. Vamos a seguir con una pregunta para el profesor Fernandois. Le consultan, se habla de una nueva guerra fría, escenario sumamente complejo para Chile, puesto que China y Estados Unidos son sus principales socios comerciales, por lo que se recomienda un no alineamiento activo. Respecto al escenario que se presentó al término de la Segunda Guerra Mundial e inicio de la Guerra Fría, considerando que Chile terminó alineándose finalmente, como sabemos, con Estados Unidos y formando parte de un sistema interamericano, ¿cierto?, de defensa, ¿cuáles fueron los análisis realizados por el gobierno de Chile? ¿Fue un proceso fácil? ¿Cuáles fueron los debates, las dinámicas internas que se vivieron en esta Guerra Fría para nuestro país? Sí, bueno, en primer lugar, sí, ahora hay una nueva Guerra Fría, pero lo decimos de manera formal porque no es Guerra Fría, no está el elemento ideológico. China es una dictadura autoritaria, nacionalista, con una economía de mercado. No es un modelo radicalmente distinto a Estados Unidos. Yo creo que por eso que una pequeña esperanza que haya algún día una convergencia. Bueno, pero volvamos al tema de Chile, porque es alineada con Estados Unidos. Bueno, había una mayoría pro-norteamericana. Eso es antiguo. El embajador de Alemania dice, aquí la oligarquía mira a Londres o al Vaticano, no nos hagamos ilusiones. Creo que no era solo una oligarquía, era algo más. Se produjo además de que Estados Unidos, a partir de la crisis del 29, pero a partir de la Primera Guerra Mundial, era la gran fuente de financiamiento. La posibilidad de un préstamo. La Corfo se construyó con la esperanza de ayuda norteamericana por una mentalidad entre chilena y latinoamericana de creer que el desarrollo nos va a llegar como un regalo desde afuera. Algo ayudó a Estados Unidos, no lo que esperaban los chilenos. El socio comercial fundamental debido a la guerra era Estados Unidos. Y existía de derecha a izquierda, al final se formó un arco pro-norteamericano. Hasta el Partido Comunista insistía porque que teníamos que traer a la guerra hasta el 45. Eso, o sea, había eso. Y después las Fuerzas Armadas chilenas, por eso lo explicó muy bien Miguel, se estaban apoyando la ruptura de relaciones con el eje, más que nada porque la única esperanza de tener renovación de material era la llegada de material norteamericano. Hay un libro del almirante Martínez sobre la Armada chilena en la Segunda Guerra Mundial y muestra cómo ya la Marina chilena había sido incluida en un plan del Pacífico por Estados Unidos y los chilenos habían ido a Estados Unidos, o sea, ya estaban como operando juntos en la medida limitada de los chilenos y en la medida un poco patética que el acorazado La Torre no tenía petróleo, porque no habían recursos para eso y el petróleo se importaba además. Entonces, todo eso confluyó a que el alineamiento con Estados Unidos apareciera para una mayoría de una forma absolutamente lógica. Lo que no quita de que Chile, como en toda América Latina, hay dos almas en un mismo cuerpo, una pro-norteamericana y una anti-norteamericana. Y esto viene del 19, viene de la famosa Carta de Portales a SEA de 1822, y eso está en todas partes. Y esta división no es un grupo contra otro grupo necesariamente, sino una división que pasa como al medio de mucha gente, que es un día una cosa, otro día otra cosa. Es el fenómeno, la relación entre estos dos hemisferios, de amor y odio, dicho un poco exageradamente. Muchas gracias, profesor. Y justamente en esa línea vamos a seguir con Miguel Navarro. Le consultan,
si bien Chile le declara la guerra a Japón, ¿cierto?, en abril del 45, prácticamente los descuentos, ¿esto se debe a la dependencia económica que nuestro país tenía con los Estados Unidos, profesor Navarro? Yo creo que hay varios factores. En primer lugar, bueno, lo explicó Joaquín, progresivamente Chile va girando hacia el bando aliado, a partir de una neutralidad estricta, progresivamente va girando hacia el bando aliado. En la medida que la guerra se hace más ideológica, la clase política chilena se va dando cuenta de la imposibilidad de mantenerse al margen de un conflicto ideológico que en el fondo se define entre la lucha entre las democracias y los totalitarismos nazifascistas. No obstante que el totalitarismo soviético está con los aliados, se produce una combinación curiosa. Pero básicamente la clase política chilena va evolucionando hacia tomar una posición más cercana a los aliados, o sea, partiendo de la neutralidad hacia los aliados, como lo ha planteado Joaquín también. Efectivamente, la ruptura de las relaciones diplomáticas con los países del eje es lo que permite a las Fuerzas Armadas comenzar a recibir material militar americano y con eso salir de un marasmo tecnológico que no había otra forma. Pero finalmente, una parte importante de la decisión de declarar la guerra a Japón está determinada por la necesidad de pasar a formar parte del nuevo orden internacional que gira alrededor de las Naciones Unidas. Con Japón no teníamos ninguna animadversión, todo lo contrario, históricamente habíamos tenido relaciones buenas, pero en este caso la lógica de la política internacional digamos, prima para que la Cancillería y el gobierno chileno efectivamente le declaren la guerra, pero fue una cuestión enteramente nominal. No hubo ninguna participación de fuerzas militares chilenas en acciones de guerra, absolutamente ninguna. Muchas gracias, profesor Navarro. Vamos con los últimos 9 minutos para que calculen, ¿cierto?, los 3 minutos por respuesta. Profesor Wilson, a su juicio, ¿cuál fue el gran error de Hitler una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial? Quizás, ¿cierto?, un proceso, era parte de las características de esta guerra rápida, un proceso de invasión demasiado acelerado y la escasa consolidación de cada país conquistado, o quizás subestimaron la capacidad de reacción que iban a tener los demás países. A ver, brevemente, el error de Hitler en algún sentido es político y es el mismo error de Napoleón. Él ofrece un proyecto en el cual básicamente cabe solamente Alemania. No hay ningún país europeo que tuviese un espacio que no fuese el de vasallo o súbdito. Eso llevó que incluso estados proclives a la política alemana, o incluso grupos sociales, ucranianos, bielorrusos, que favorecían incluso la invasión alemana a la Unión Soviética, fueron alejados, perseguidos, y finalmente les quedó nítidamente claro que lo único que podían esperar era la subordinación a un régimen autoritario o totalitario con una visión en la que ellos no tenían espacio. Dentro de esa perspectiva, el hecho de no ser capaz de medir las limitaciones objetivas del poder nacional de su país, no movilizar los recursos industriales completos de Alemania hasta una etapa comparativamente avanzada de la guerra, algo que contrasta con Gran Bretaña, que se moviliza completamente para la guerra en el año 38, muestra una diferencia y un error de apreciación que mostró cómo el país que creó el alto Estado Mayor y que creó el concepto de la conducción político-estratégica de alto nivel, no fue de la mano de un político que no comprendía las realidades internacionales complejas, capaz de aprovechar esas herramientas y esos instrumentos para poder conducir un proceso de conflicto. No deja de ser llamativo que Alemania terminó fragmentada en docenas de frentes secundarios, 2 frentes primarios, sin poder concentrarse y violando prácticamente todos los principios que Clausewitz, y antes que él, Jomini, bueno, después de que él, Jomini y una serie de otros pensadores estratégicos plantearon de forma directa. Ninguna conducción político-estratégica fue perfecta, pero la alemana ciertamente fue la peor, al menos de los grandes contendores. Muchas gracias, profesor Wilson. Seguimos con el profesor Fernandois. ¿Cree usted que, la verdad, cuál cree usted que fue el impacto de la Segunda Guerra Mundial en algo que se estudia bastante acá en la NEPES, hay un magíster de hecho de eso, en las relaciones internacionales, profesor? Eso se lo pregunta porque los países latinoamericanos, ¿cierto?, los del Cono Sur en materia diplomática se vieron, ¿cierto?, bastante afectados. Se lo consulta porque tras la Segunda Guerra Mundial, en el periodo que usted acaba de mencionar, después del 45, se vio un aumento bastante importante de los organismos internacionales, pero con no una integración real. ¿Cuál fue el efecto de la Segunda Guerra Mundial en las relaciones internacionales?
Bueno, básicamente la división del mundo bipolar, aunque la bipolaridad no duró mucho, porque el mundo, a ver, el mundo está interconectado, pero a la vez articulado en estados nacionales. Y ya en el curso de la década del 50 empezó a emerger lo que se llamó en esa época la multipolaridad, el descentramiento de este sistema. Estaban los dos grandes potencias o superpotencias, pero había un mundo más plural y eso fue lo que sucedió. La integración es un caso realmente, es la Europa y que hemos visto que tuvo límites y eso tiene una razón muy clara. La idea, la conciencia que había en la posguerra en todos, en alemanes, franceses, ingleses, pero sobre todo alemanes y franceses, de la autodestrucción que habían realizado y que había que pasar a otra etapa y que había que tener una colaboración. En el resto del mundo no ha sido así. Ahora, lo que sí, claro, en términos económicos se tendió a una cierta liberalización que se refuerza después de la caída del muro, después del fin de la Guerra Fría, pero la articulación en los dos grandes colosos, y que es una articulación además de modelos, tuvo una profunda influencia en el curso de las 30, 40 años que siguieron en el campo internacional. Eso. Perdón, me desconecté. Muy breve. Bien. No escucho a Fernando. Al parecer, ¿me escuchas ahí? Al parecer no es... Hemos regresado, director. Ok. Hemos regresado. Muchas gracias por el backup, algo tan propio de la Fuerza Aérea. Muchas gracias. Desgraciadamente, profesor, no alcanzamos a escuchar la parte final de su respuesta, pero tengo entendido que ya la pudo desarrollar, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, pues vamos a continuar entonces con la última pregunta, profesor Navarro, que vamos a hacer en este seminario y se la hacen directamente a usted. Le dicen, considerando que desde el año 42 la mayoría de los países de Latinoamérica abandonaron la neutralidad. Sin embargo, en el Cono Sur y en particular en el caso chileno, la declaración de guerra contra el eje no llegó hasta el fin de la guerra, ¿cierto? Estuvo bastante tardía por parte de Chile esta reacción. ¿Esto tuvo algún efecto en las relaciones bilaterales de nuestro país, ¿cierto?, y Estados Unidos? Una pregunta parecida a la que habíamos hecho con Japón. ¿Puede abordar esto y algún tema que a usted también le parezca interesante para cerrar este seminario? Bueno, la verdad que yo creo que no, porque Chile figuraba muy alto en el concepto que tenía Estados Unidos, especialmente en términos de la tradición política democrática. Y en un país, en una región donde la democracia representativa no era particularmente abundante, el prestigio que tenía Chile, el prestigio por su sistema político y la diplomacia, el prestigio de la diplomacia chilena, un bien ganado prestigio, yo creo que de todas maneras, no obstante que Estados Unidos mostró en algunos momentos desilusión por la tardanza de Chile en asumir una posición más decidida en la Segunda Guerra Mundial, yo creo que pese a eso, mi opinión es que no tuvo efectos muy duraderos en general en la relación con Estados Unidos. Sí, desde el punto de vista militar, porque Estados Unidos, en la lógica de la Guerra Fría, le asignó a Chile un rol comparativamente muy menor. Y por eso que las transferencias norteamericanas de material militar a Chile fueron menores de las que se le hizo a otros países de la región que se le asignaron roles más importantes durante la guerra y en los comienzos de la Guerra Fría. Ese es un efecto que sí fue muy notorio, pero hay que recordar que Chile efectivamente rompió relaciones diplomáticas con los países del eje en enero del año 43, solo que ingresaron formalmente en la guerra lo postergó hasta abril del año 45. Pero el efecto de las relaciones con Estados Unidos yo creo que se compensó por el valor que tenía Chile en términos de su sistema democrático y el prestigio de su diplomacia. Muchas gracias, profesor Navarro. Como siempre, las tres exposiciones muy bien documentadas y expuestas. Yo me pongo la mascarilla y le doy el pase a Carolina, ¿cierto? Para que hacemos cambio. Bueno, antes de finalizar,
Agradecemos obviamente a nuestros 3 expositores y a nuestro moderador, y dejo la palabra al director de la academia, señor Jorge Robles Mella, quien va a entregar unas palabras de cierre de esta actividad. Adelante, director. Muchas gracias, Carolina. La verdad que la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos agradece muy sinceramente a nuestros expositores y profesores, don Fernando, don Joaquín y Miguel, por la profundidad, por la claridad de este tema y en este seminario, con el cual también damos nosotros como ANEPE inicio a nuestro programa de extensión del segundo semestre. Estimábamos y considerábamos que estos 75 años no podían pasar así nomás. Creo que el tema aún está vigente. Creemos que las secuelas se presentan hasta el día de hoy y el tema seguirá abierto para muchos estudios más. Creemos que nos quedan muchas preguntas y así lo pudimos comprobar por la magnitud de él y en especial por las repercusiones que se pueden estar observando hasta el día de hoy en el sistema internacional. Podemos ver que los temas de seguridad y defensa no terminan, se actualizan, se modernizan, y esto nos permitió, este seminario nos permitió ver nuevas vías justamente de estudio y nos obliga a nosotros como ANEPE a estar vigente en esta actividad. Agradecemos también a la gran cantidad de participantes y desde ya a todos nuestros invitados, y los invitamos a todos ustedes para el próximo martes a un nuevo seminario donde vamos a estudiar el nuevo Estatuto Antártico y las posibles repercusiones que tienen en el ámbito internacional y nacional. Muchas gracias, estimados profesores, hasta siempre, a nuestros alumnos y que en especial a quienes nos siguieron tanto del país como del extranjero. Carolina. Muchas gracias, director. ¿Sigo? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, lo escuchamos. Entonces, antes de despedirnos, les pido a quienes están conectados por la plataforma Zoom que contesten una breve encuesta de satisfacción que vamos a activar en este minuto. ¿Podemos activarla? No, lo vamos a dejar para la próxima entonces. Y los dejamos invitados, sí, la próxima semana vamos a tener una nueva conferencia, el martes 8 de septiembre a esta misma hora, a las 17 horas, la conferencia Estatuto Chileno Antártico, Desafíos para Chile, con excelentes expositores también, así que los dejamos invitados a que se inscriban a esta nueva conferencia. Vamos a estar ahí en redes sociales enviándoles el link donde se pueden inscribir, y también a través de Facebook Live, que vimos que es una súper buena alternativa porque tenemos muchas personas conectadas de distintas partes. Les damos las gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, director. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Y colegas. Muchas gracias. Hasta Muchas siempre. gracias a ustedes por la invitación. Adiós. Bien. Seguimos, nos desconectamos. Bueno, pareciera ser que esto terminó ya. Chao, Miguel. Gracias por la invitación. Hijo.